Sin pruebas en tu código, no tienes manera de garantizar la calidad de tu software desarrollado y peor aún, no tienes la capacidad de garantizar el correcto funcionamiento en el caso de añadir cambios y mejoras. ¿Ya conoces entonces cuáles son los tipos de pruebas disponibles y cómo puedes usarlos correctamente? El testing de software se define como el proceso de evaluar un sistema y sus componentes con la intención de averiguar si satisface o no los requerimientos especificados. Su meta no es solo encontrar bugs o hacer del software mejor, sino reducir el riesgo a través de la búsqueda proactiva de problemas para su eliminación. Los clientes pueden ser fácilmente impactados por la frecuencia de un error, una funcionalidad no deseada o por la severidad del problema que está sucediendo. Y debe ser nuestra prioridad el tener la confianza de que sin importar cómo evolucione el código, los requerimientos del negocio aún se satisfacen. Existen entonces dos grandes clasificaciones de las tareas de pruebas y testing de software: testing de caja negra o black box testing y testing de caja blanca o white box testing. Vamos entonces a través de cada uno de ellos. Testing de caja negra es la manera más común de probar software y consiste en examinar la funcionalidad de una aplicación sin conocer sus estructuras internas o su código. El testing o analista tiene presente qué es lo que el software debe hacer, pero no es consciente de cómo lo hace. Otra manera de verlo es cuando los tests se enfocan en los inputs o datos de entrada y los outputs o datos de salida, en vez de los procesos que producen dicho output. Las maneras más representativas de hacer test de caja negra son test funcionales, test de aceptación y tests no funcionales. Los test funcionales sirven como actividad de verificación e intentan resolver preguntas como: ¿fue el producto correctamente construido? ¿Y puede el producto satisfacer los requerimientos del negocio? Las funciones son testeadas pasándoles un input y examinando su output, y usualmente describen lo que hace el sistema. Para este tipo de testing, los casos de prueba deben cubrir todos los escenarios que un analista de calidad se pueda imaginar, inclusive si los escenarios son considerados improbables en el mundo real, y con estos podemos obtener un máximo code coverage o cobertura del código, medida que describe el porcentaje de líneas de código verificadas por los casos de prueba. Si el code coverage es bajo, existe la posibilidad de no detectar errores antes de la salida a producción. Un ejemplo de test funcionales es algo tan simple como visitar un sitio web o aplicativo a través de un navegador o cliente y revisar que cada uno de sus formularios y botones funcionen correctamente mientras se hace documentación completa de los resultados. Los test funcionales a su vez se dividen en smoke testing o pruebas de humo, que se definen como un subconjunto de casos de prueba que cubren las funcionalidades más importantes de un sistema para tener una vista rápida de su correctitud, y los test de regresión o regression testing, que consiste en la reejecución de pruebas funcionales y no funcionales para detectar posibles errores de software tras la inclusión de un cambio. Ahora detallemos un poco los test de aceptación, que constituyen la última parte del proceso de pruebas de una herramienta o aplicación. En él, los usuarios interactúan directamente con el software en versión beta y proveen feedback de si la herramienta cumple o no con las expectativas del negocio. Para poder ejecutar de manera exitosa estos tests, el equipo debe cumplir con los siguientes prerequisitos. Los requerimientos del negocio están bien definidos y bien documentados. El código de la aplicación debió ser correctamente desarrollado. Todos los errores encontrados durante los tests de caja blanca o white box testing fueron debidamente corregidos. Solo existen errores cosméticos de menor impacto, y el ambiente de pruebas de aceptación debe estar listo y debe ser accesible por los usuarios. Tras su finalización, se decide si se hace el release o no en función del feedback recibido. Idealmente, el software es evaluado positivamente por los usuarios que ven los requerimientos del negocio reflejados correctamente en la implementación. Y finalmente, en el caso del black box testing, tenemos que hablar de los tests no funcionales, que prueban atributos o requerimientos no funcionales de una aplicación. Recordemos que un atributo no funcional hace referencia a los atributos de calidad de una aplicación que impactan directamente al usuario. Ejemplos de estos atributos y estos tests son tests de rendimiento, test de compatibilidad en múltiples dispositivos, test de seguridad, test de confianza, eficiencia, usabilidad, entre muchos otros. Ahora miremos en detalle los tests de caja blanca o white box testing, los cuales se enfocan en la verificación detallada del flujo de datos y los procesos que se le aplican a los inputs o datos de entrada. En este tipo de tests, el código está disponible para los usuarios que van a ejecutar las pruebas, que en la mayoría de los casos son los mismos desarrolladores de la aplicación. Estos tests tienen la responsabilidad de verificar los siguientes elementos del código: problemas de seguridad, flujos de procesos rotos o pobremente estructurados, el flujo de los inputs dentro del código, el output esperado, la funcionalidad de reglas condicionales y bucles, y la verificación de cada sentencia, objeto, módulo o función de manera individual. Para la ejecución correcta de estos tests, se deben considerar los siguientes dos pasos. Se debe leer y entender el
el flujo de la aplicación, el código fuente y el diseño interno. Y en función de esto, se deben crear los casos de prueba que cubran la mayoría de los escenarios y procesos. Este tipo de tests, a su vez, se subdivide en múltiples subtipos. Los más importantes y comunes son los test unitarios y los test de integración. Los test unitarios son pruebas automáticas desarrolladas por los ingenieros para verificar las unidades de la aplicación y validar que su comportamiento se ejecute de la manera esperada. Una unidad puede hacer referencia a flujos, sentencias, clases, objetos u módulos. El proceso consiste en llamar y ejecutar la unidad seleccionada y verificar sus outputs con sentencias assert. Todo lenguaje de programación cuenta con herramientas para la creación de tests unitarios. En el caso de Python, podemos hacer uso de las librerías nativas UnitTest o la popular librería de la comunidad PyTest. La creación de estos tests es muy simple. Se define qué clase, módulo, funcionalidad o sentencia debe ser probada y luego se crea una función que inicialice las variables, clases y dependencias necesarias para ejecutar la unidad seleccionada. Ya con esto se especifica una rutina que genere y envíe los atributos de entrada al componente a probar y finalmente se hace un assert sobre los atributos de salida. Estos tests se ejecutarán automáticamente por las rutinas de integración continua y alertarán a los desarrolladores en caso de que algún cambio en el código genere errores o outputs no esperados. Este tipo de testing requiere bastante esfuerzo de desarrollo y como su objetivo es tratar cada clase, función o método de manera aislada, el proceso de preparación de las variables de entrada y de las dependencias del módulo o clase requieren bastante trabajo. A través de unit testing se deben verificar todos los flujos, entradas y salidas de una aplicación, asegurando un alto code coverage o cobertura del código, garantizando la calidad y la estabilidad del software desarrollado. Y adicionalmente, dentro del white box testing tenemos el integration testing o test de integración, en donde una serie de módulos de la aplicación se prueban como grupo. Estos tests suelen suceder tras el unit testing y toman los grupos de pruebas de ciertos módulos seleccionados, los agrupa y crea un nuevo caso de pruebas para el conjunto. En el caso de crear una aplicación distribuida, se pueden ver los tests de integración como las pruebas de cómo interactúan cada uno de los microservicios para la ejecución correcta de una funcionalidad dada. Al igual que los tests unitarios, estos tests también se ejecutan de manera automática y requieren un trabajo amplio de desarrollo para su diseño y ejecución. Un ejemplo de test de integración es realizar el test de la funcionalidad de crear usuarios en un sistema. El caso de prueba debe verificar que el usuario sea creado y almacenado correctamente, el correo de verificación de datos sea enviado y finalmente que a través del vínculo el usuario pueda ser verificado. Esto involucra al menos dos módulos diferentes del software, el módulo de usuarios y de correos, que juntos satisfacen un requerimiento del negocio. Los tests son esenciales en las actividades de desarrollo del día a día y son el elemento diferenciador entre una herramienta estable y un desastre potencial. Muchas empresas esperan que sus ingenieros tengan un conocimiento amplio en el proceso de creación de tests y pruebas, y es probable que durante la ejecución de las pruebas técnicas de desarrollo que tienes que hacer como parte de tu proceso de búsqueda de un nuevo trabajo, tengas que recurrir al desarrollo de pruebas para demostrar tus capacidades y expertise en este tema. La verdad es que solo los productos más estables de las empresas suelen tener amplios requerimientos de testing y calidad, pero cuando se está participando en el desarrollo de nuevos productos, ideas o prototipos, lo más probable es que los tests sean ignorados y sean reemplazados por una fuerte revisión del código, permitiendo una mayor inversión de tiempo en la adición de nuevas funcionalidades. Ahora, déjame saber en los comentarios cuál ha sido el mayor desastre o error al que te has enfrentado en el momento de modificar el código fuente de una aplicación. Personalmente, la falta de pruebas me ha generado incontables noches en vela y dolores de cabeza, y en ocasiones errores graves en producción. Si aún necesitas aprender cómo realizar el manejo correcto de excepciones y el manejo correcto de login y registros de eventos en el sistema, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo como un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.